Esta va a ser la clase de biología donde veamos las uniones entre las células. Acá está. Esperen que, por supuesto, la pantalla hizo lo que quiso. Ahí estamos. Bueno, nosotros veníamos, habíamos visto toda esta parte, lo de cilias y flagelo, y lo que vamos a ver ahora es cómo se unen una célula a la de al lado. ¿Se acuerdan que habíamos, por ejemplo, si nosotros hiciéramos como un corte del intestino, teníamos la superficie apical, hacia el hueco, y la lateral lo que va haciendo que se unan para cerrar esto. Y estas uniones son las que vamos a ver hoy. Han hecho preguntas en los exámenes de esta tanda sobre, sobre estas especiaciones, así que me parecen bastante importantes. Nosotros vamos a clasificarlas en oclusivas, adhesivas y comunicantes. Acá siempre, muchas veces nos olvidamos del significado de las palabras y anotamos todo como si fuera algo nuevo. Está bueno siempre analizarlo un poco la palabra. Algo que se ocluye es algo que se tapa. Por ejemplo, no sé, en un caño y que se le junta sarro y se te tapa, se dice que se ocluyó el caño. Bueno, esto está tapando. Adhesiva, sabemos que es algo que se pegotea. Y comunicantes va a permitir que haya una comunicación entre citoplasma y citoplasma de dos células. Parece tonto, pero a veces uno empieza, bueno, oclusivas, adhesivas, comunicantes, y tratas de memorizarte esas palabras como si no tuviesen un significado fuera de la biología. Y está bueno tenerlo más relacionado con cosas normales, porque son más fáciles de acordarse así. Bueno, acá nos dice, nos va tirando unos nombres nada más, que en oclusivas vamos a tener uniones estrechas, en adhesivas, intermedias y desmosomas. Los desmosomas por eso son los más complicados de entenderse. Y unión en hendidura para las comunicantes. Oclusivas y adhesivas están formadas por proteínas de unión transmembrana. ¿Qué significa esto? Que atraviesan las membranas con un dominio citosólico. O sea que la puntita que queda dentro de la célula, hacia el citosol, se asocia a proteínas ligadoras o asociativas. Y por el lado extracelular, interactúa con proteínas transmembranarias de la célula vecina. O sea, vos tenés una célula, otra célula, y desde el citosol atraviesa, se une en el citosol a las proteínas ligadoras de adentro, por ejemplo, las del citoesqueleto, atraviesa y entra en la otra célula también a unirse a proteínas transmembranas. Esas son transmembranarias, tenemos ligadoras que conectan la proteína transmembranaria con filamentos de citoesqueleto. O sea, vos tenés todo el citoesqueleto, viene la membranaria, pero no es que se apoya ahí. Tiene que venir algo como que lo sostenga. Y filamentos de citoesqueleto de actina y de queratina que refuerzan la especiación. La actina suele estar muy relacionada con el movimiento. La queratina es mucho el sostén, todo lo que es fibrilar, fuerte. Por ejemplo, las uñas tienen queratina, como para que más o menos se puedan imaginar un poco. Estos dibujos por ahí no son los más simples. Vamos a volver a este dibujo cuando hayamos visto las uniones, ¿sí? Pues no es que no están malos los dibujos, no se ven muy bien, pero no están malos los dibujos. Las uniones oclusivas también se las llama impermeables. Esto es medio macana esta parte porque cada tipo de unión tiene un montón de nombres, como, bueno, esta que dice
También se llaman unión estrecha o zona ocludens o unión hermética o zona ocluyente. Es todo lo mismo. Todos los nombres se refieren exactamente a lo mismo. Estas rodean completamente a la célula inmediatamente por debajo de la superficie apical. O sea, nosotros tenemos superficie apical y el ladito de la célula que da para la superficie apical tiene toda esta como una malla que ocluye, se tapa el espacio intercelular e impidiendo así el pasaje de sustancias. A ver, saben que a mí me gusta hacer ejemplos con cosas. Supongamos que estas son dos células. Está vacía la lata, así que si se me cae no pasa nada. Y para donde están ustedes está la zona apical. Entonces yo voy a tener todo así, como así, esta malla que va a impedir que por acá atraviesen cosas. ¿Más o menos? ¿Vamos bien? En parte es por eso que tengo tantas boludeces en el escritorio, porque siempre necesito algo para tratar de hacerlo más visual. Esta unión es característica de epitelios de transporte que selecciona el pasaje de materiales. Por ejemplo, vasos sanguíneos, epitelio intestinal, que es lo que va a ser más nuestro ejemplo en todo esto, en la vejiga. ¿Y cómo se llaman estas proteínas? Las que son transmembranarias, o sea, las que atraviesan, ¿sí? Se llaman ocluinas. Y las que ligan, estas que yo digo que es como que sostienen a las otras, se llaman ZO por zona ocluyente. ¿Y a qué se unen adentro del citoesqueleto? A los microfilamentos de actina. Este dibujo es como un poco complicado de entender. Yo creo que lo había encontrado en colores. Después si lo encuentro en colores se los mando. Hasta que lo entendí, ¿no es cierto? Esto que vemos acá, o sea, estas dos líneas son la bicapa. Esto sería como si yo tengo una célula para acá y otra célula para acá. Y esto representa el espacio entre las dos células. Entonces tenemos el espacio intercelular, las proteínas de uniones estrechas, ¿ven que son como un botoncito? Entonces como botoncitos como fueran remachecitos. Y esto evita, digamos, justamente el pasaje entre células. ¿Qué más tenemos? Bueno, las uniones adhesivas o adherentes, con su cantidad de nombres, como unión intermedia o sonula, adherencia o barra terminal o desmosoma en banda o en cinturón adhesivo. La más usada, la verdad, que es desmosoma. Como que la palabra que más les tiene que sonar en todo caso para las uniones adhesivas son desmosoma. Están por debajo de la unión estrecha y rodean también completamente a la célula como si fuera un anillo, un cinturón. Tiene proteínas transmembranarias. Las específicas de este tipo de uniones son caderinas E. Las ligadoras o asociativas son las cateninas. Y para el citoesqueleto se unen también con microfilamentos finos de actina. Ahí falta la separación de la palabra de espacio actina. Está en paralelo a la membrana. O sea, vos tenés así la membrana y por acá están las proteínas. ¿Qué onda con estos desmosomas? Dice, bueno, desmosoma o mácula adherens o desmosoma de punto puntual o puntiforme. Desmosoma. Lo dejamos en desmosoma. Son uniones puntiformes. En forma de punto. O botoncito. Se distribuyen de forma irregular en las caras laterales de la célula. Como digo, como fueran botones.
se encuentran en epitelios que resisten grandes fuerzas físicas. Esto es como todo remache para sostener cuando se tironean dos células, por ejemplo, porque se estira la piel, que no se me separen. Entonces se hacen como remachecitos. Eco de que se me caiga el DNI, pero no importa. Vieron por ahí en los sillones, sobre todo en los que son como más antiguos, que los respaldos tienen así como botones, se saben poner muchos botones. Esto lo hacen para que todo lo que es el relleno del sillón no se corra con respecto a lo que es el tapizado del sillón. Esos botones están como medio hundiditos, es justamente para sostenerlo y que por ahí no se te corra todo y te quede la fonda del sillón, el tapizado del sillón todo para un lado y se te deforma. Acá es lo mismo. Se unen para que ante las fuerzas no se estén corriendo. Este tipo de desmosoma puntual lo vamos a encontrar mucho en lo que es piel, epitelio de vejiga y en células del músculo cardíaco. Si hay algo que hace fuerza todo el tiempo en nuestro cuerpo, es el músculo cardíaco. En general siempre está haciendo una fuerza y cuando nos agitamos, que nos late más fuerte, hace más fuerza todavía. O sea que tiene sentido que estén bien unidas esas células. Esto fíjense que tiene como una plaquita. Esto de nuevo sería como que para acá tengo una célula y para acá tengo la otra, ¿no es cierto? Para acá tengo la otra. Acá adentro tenemos los filamentos de queratina. Se hace una placa, ven que parece una tapita de alfajor ahí cortada, una galleta. Esa placa es la placa citoplasmática y que a ella tenemos acá, este dibujito no se ve muy bien, pero es como así, que se van uniendo las caderinas, estas son las caderinas, las del medio, y los filamentos de queratina hacen todo como una malla para que este botón que está acá dentro de la placa citoplasmática no rompa la membrana por ahí por un tirón. Como vos pones toda una malla, pones el botón, acá está la membrana. De afuera de la membrana están las caderinas, uniendo placa y placa, y de esta forma se sostiene mejor, no solo por el botón, sino por las fibras de la queratina. Las transmembranarias caderinas, tenemos dos tipos, desmoleinas y desmocolinas. Proteínas ligadoras van a ser desmoplaquina, que forman las dos placas densas discoidales de la cara citosólica. Esto, la placa citoplasmática, es esto de desmoplaquinas. Y en lo que es filamentos de citoesqueleto, tenemos filamentos intermedios de queratina, tienen formas de asas de donde uno se agarra, ¿no es cierto? Conectan a todos los desmosomas de la célula. Entonces hacen toda esta malla entre los botoncitos. Más o menos se va pudiendo imaginar, entender los dibujos, más o menos bien, ¿sí? Yo hago lo que puedo, profe. Está bien, ya te vas a ir despabilando. No con mi clase, ya lo sé. Sí, profe, se entiende. Bien. A mí por lo menos, o sea, yo capaz que en esto le pregunto un montón, porque cuando yo tuve que dar las uniones me costó tanto, pero tanto entenderlas. Se me mezclaban, no las podía imaginar bien. Entonces siento que por ahí a todo el mundo le va a costar como me costó a mí. Trato de hacerlo por eso, trato de agarrar con cosas y que se vean diferentes o algo, porque yo la re sufrí. Cuando tuve que ver esta parte, la re sufrí, me costó un montón. Igual es verdad, profe, yo cuando estaba estudiando para el ingreso, que bueno, de biología, había entendido, onda, no, como que no me había costado, pero este tema es como que no me lo podía imaginar bien, y tampoco había mucha explicación, entonces, como que, por ahora vos nos explicaste más de lo que ya aparecía en el libro de por sí. Bien, Bien, bien. bueno, bien, bien. Me alegro, me hace bien saber que va cambiando, digamos, esa parte, porque es cierto, es como que no te explican mucho, y cuando no es una explicación terminas aprendiéndote de memoria.
Pero si de memoria no te preguntan exactamente eso, chau, no lo puedes saber. Y bueno, nos quedan las uniones comunicantes. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos que por ahí atravesar cosas de citoplasma a citoplasma? Esto también tiene un montón de nombres, que puede ser unión en hendidura, o de espacio, o de contacto, o brecha nexus, o gap junction. Algunos de estos. Posibilitan la cooperación metabólica entre células, permitiendo el pasaje de iones y moléculas pequeñas. Algún hidrato de carbono, aminoácidos, nucleótidos, alguna que otra vitamina, pero algo, digamos, chiquito, no vamos a pasar una proteína entera, por ejemplo. Se localizan en lo que se llaman discos intercalares del músculo cardíaco. Esto ayuda para la transmisión y potenciales de acción. Y en las sinapsis eléctricas para dejar pasar el impulso nervioso. Dice, la membrana tiene un canal rodeado por 6 proteínas transmembranarias llamadas conexinas. Y ahora vamos a dibujar un poco eso. Tan hermoso, hijo, querés hablar con los chicos. Ahí están. Ahí están. ¿Lo usted? Estamos con el ataque de mimitis. Yo tengo que hacer cosas a los chicos, no les puedo explicar así. Espérate acá un ratito. A ver, vamos a, como siempre, para cosas que nos ayuden a entender esto. Bueno, más o menos. No son 6, pero si no, no sé si las llevo a usted. Va a tener que ser más del mismo tamaño. Este canalcito son varias proteínas que son larguitas y básicamente se disponen, bueno, acá obviamente no tengo tantas, pero se disponen haciendo el circulito, todos así. Son 6 proteínas que se llaman conexinas. Y todas juntas, o sea, cada una se llama conexina, las 6 juntas son el conexon. Vos tenés uno de un lado, otro del otro. Ahí sería, digamos, como el medio. Este es un conexon y de este lado está el otro. Y esto se junta, o sea, si esto está en círculo, por ejemplo, ahí estaría abierto, ven que tendría como un huequito en el medio. Ahí estaría abierto. Y cuando esto se gira, se cierra. Que eso es el dibujo de abierto y cerrado. Cuando se gira, se cierra, tapa este espacio. Ocluye el espacio, pero no vamos a meter esa palabra ahora. Tapa ese espacio entre las dos y se vuelve a girar y queda abierto. Uno queda con el huequito y el otro. De la otra forma, queda cerrado. Se van a abrir cuando necesitemos que se pasen cosas entre las células. Si no, mientras tanto está cerrada. Porque si no es como dejar un puente ahí abierto que sin ningún control pasarían cosas que no deberían tal vez. Así que estas son las comunicantes con sus conexones. La superficie basal, todo esto era para la lateral, ¿no es cierto? La basal era para atrás, ya para pasar, por ejemplo, nutrientes. En la superficie basal le vamos a cambiar el color. Vamos a poner este. Superficie basal, esto de cambiarles el color, lo sugiero por ahí si cuando tenés que hacer varios temas seguidos, porque a veces nos ayuda con la separación de los temas, porque si no se nos mezclan, por ejemplo, especializaciones de la superficie lateral, basal, si no hacemos por ahí algún saltito, una diferencia, se nos mezclan cuáles son de basal y cuáles son de lateral. Y lo mismo con otros temas, que por ahí son todos muy parecidos, pero son diferentes especiaciones o algo por el estilo. Entonces, si ustedes van resumiendo, por ejemplo, en el libro, si lo hicieron así, el cambio de color, para cuando lo repasas, te ayuda a recordar la diferencia.
ideas, obviamente, pues cada uno lo hace como quiere. Yo se las tiro, a mí me sirve. Bueno, basal, para atrás vamos a tener hemidesmosomas, que son parecidos a los desmosomas puntuales, y lo que hacen es unir la superficie basal de las células epiteliales a la lámina basal subyacente. Recuerden que la lámina basal es parte de la matriz extracelular. Esto abunda en epitelios de revestimiento con fuerzas físicas, por ejemplo, la epidermis. Nosotros, por ejemplo, acá nos muestra, tenemos el tejido, el epitelio, la lámina basal, toda esa matriz extracelular donde teníamos oligosacáridos, glicoproteínas, y los desmosomas hacen una unión para allá. Este dibujito peca de feo, pero no peca de falta de información. El cuadrado sería una célula epitelial, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos la placa densa, ¿ah? Que une los filamentos de queratina adentro, las proteínas que atraviesan la membrana y se unen hacia adentro a la membrana, a la placa densa. Y afuera, a la lámina basal, se llaman integrinas. O sea, las integrinas se juntan entre la placa densa la, y la parte externa, donde vamos a encontrar la lámina lúcida y la lámina densa. En la lámina lúcida tenemos una proteína que se llama laminina. Todo lo que termina en ina son proteínas. Creatina, integrina, laminina, todos son proteínas. En esta capa dijimos la lúcida tiene estas lamininas que notemos que son como más raleadas, digamos, no están tantas. Y después tenemos la lámina densa con colágeno de tipo 4. Hay como 14 tipos de colágeno, les cuento. Así que en este caso son tipo 4. Y después ya viene tejido conectivo. Ah. Eh, eh, bueno. Nos dice acá, esta parte se describe lo que vimos recién. La membrana plasmática de la cara basal tiene las integrinas. Que las integrinas se unen en el citosol con los filamentos intermedios de queratina. A través de proteínas ligadoras que forman una placa densa. Hacia el exterior con laminina y a través de la laminina con el colágeno tipo 4. Hasta ahí con las uniones, sí nos va a contar un tema de los pliegues basales. Estos pliegues son muy finitos, o sea, no llegan a ser una cilia, un flagelo, son solamente un pliegue, ¿sí? En la superficie basal de algunas células, y en esos pliegues metidas hay muchas mitocondrias. Donde hay muchas mitocondrias es porque se requiere mucha energía, ¿sí? Por eso se van a estar localizando ahí. Se ven más que nada en tubos contorneados del riñón y su función es aumentar la superficie de la célula, facilitando el transporte de agua y electrolitos. Muchas veces esto es en contra del gradiente, por eso necesita energía, por eso tengo mitocondria. Acá se hace como plieguecitos y estos porotitos serían las mitocondrias. Y acá, como siempre, un poco de ejercitación. Les pregunté cómo les fue con la ejercitación de lo anterior, si habían quedado alguna, si tenían alguna cosita presente o algo. Bueno, con respecto a la unión, piqui.
¿Cómo se relacionan las células entre sí? La del tipo de unión entre células va a ser homofílica o heterofílica. Las uniones homofílicas se da cuando las proteínas presentes en las células que interactúan son idénticas. Esta adhesión involucra glicoproteínas transmembranarias. Recuerden, glicoproteínas tienen hidrato de carbono, además de la proteína, que se llaman CAM. Hay varios tipos de CAM, donde tenemos, por ejemplo, las caderinas, que necesitan calcio. Para unirse entre sí, sí o sí necesitan calcio, si no, no se unen. Por eso las cadenias se las llaman CAM dependientes de calcio. Más que nada las vamos a encontrar en uniones intermedias, como las cadeninas C, y en los desmosomas. O sea, desmogleína y desmocolina son de este tipo de proteínas. Y por ende son uniones homofílicas. Estas tienen mucha relevancia en la etapa embrionaria, porque las células migratorias del embrión solo se unen unas con otras cuando se reconocen las CAM. Las alteraciones de la CAM se relacionan con la dispersión de células tumorales o cancerosas. O sea que es bastante importante que no se vaya la célula para cualquiera. Mira que cuando el embrión se empieza a formar, primero son todas las células iguales. Después empieza la diferenciación y empiezan a migrar para tomar la forma correcta. ¿Y qué ataque que tenemos acá? Las uniones heterofílicas, las proteínas que interactúan obviamente van a ser distintas. Esto me involucra glicoproteínas transmembranarias que se llaman selectinas. Están presentes en la membrana plasmática de leucocitos y células del endotelio. Bueno, están diferenciadas. Perdón. Las selectinas del leucocito se llaman selectinas L de leucocito. Y las de endotelio son selectinas E de endotelio. Por lo menos está más fácil de acordarse así. Las uniones de estos son transitorias. Permite que leucocitos sanguíneos se detengan en donde tengan que detenerse. Pueden atravesar la pared de un capilar, pasar un tejido conectivo. O sea, por ejemplo, los leucocitos son de defensa, ¿no es cierto? Y desde donde se forman hasta donde tengan que ir, van a través de la sangre y por ahí dicen, ah, mira, de donde estamos parados en la vena, más para allá es donde está la infección que tenemos que ir a defender. Entonces se fijan a la pared del capilar para poder atravesarla y llegar hasta la infección. Pero no es que se tienen que estar agarrando todo el tiempo, los leucocitos no pueden estar agarrados de una sola parte, tienen que estar circulando en nuestro sistema. Así por eso son uniones transitorias, son solo cuando se requiere. Por ejemplo, estas celulitas de acá serían un capilar. Acá viene el leucocito, se une, busca y atraviesa. Matriz extracelular. ¿Qué es lo que tenemos tanto de esta matriz extracelular que ya la nombramos un montón de veces, pero vamos a hablar un poquito más especial de ella? En el tejido conectivo, ¿se acuerdan cuál era el tejido conectivo? O un ejemplo de tejido conectivo. Los huesos, ¿no eran lo que unía huesos y todo eso? No en sí el hueso, sino lo que unía el hueso con el músculo, la sangre, todo lo que conecte. Sí. El tejido conectivo está rodeado por una matriz extracelular muy abundante. Por ejemplo, el tejido epitelial no tenía casi matriz extracelular. El tejido conectivo tiene mucho. Tiene elementos formes, o sea, lo que sería más sólido, y elementos fluidos. Los formes tenemos fibras de colágeno, y el colágeno funciona estructural. Sostén, apoyo, resistencia, todo lo que da estructura.
Fibronectina, funciones adhesivas entre la célula y la matriz o para la migración de las células. Y fibras de laminina, también con función adhesiva, para lo mismo, célula matriz y la migración. Estos son los formes. Los fluidos, vamos a tener un gel viscoso que está formado por agua y proteoglicanos. Son GAGs más proteínas. GAGs significa glicosaminglicanos. Eso es GAGs, así no sabía. Son polisacáridos complejos, son heteropolisacáridos, tienen por lo menos 2 monosacáridos distintos. Algunos ejemplos de esto: condroitinsulfato, heparansulfato, aromatosulfato, ácido hialurónico. Son todos glicosaminglicanos que están afuera de la célula, pero pegaditas, digamos. Son macromoléculas con carácter ácido, porque tienen cargas negativas, y atraen, por ejemplo, al sodio, que tiene carga positiva. De esta forma también absorben agua, aumentan su volumen y le dan turgencia a la matriz. Esto es del gel, vieron que nos dice que es un gel viscoso. Al absorber el agua no queda tan fluida, queda como cuando hacemos una gelatina. La gelatina es básicamente ponerle un tipo de proteína que absorbe agua y que queda más firme, porque el agua está pegada a la proteína. Y eso es una gelatina, pero con azuquita y colores. Bueno, ¿para qué quiero yo la matriz extracelular? Primero, que nos rellena los espacios no ocupados por células. Lo otro es que nos da a los tejidos resistencia a la compresión y al estiramiento. Yo tengo las células con buen espacio entre medios y yo las tengo que comprimir, no hay problema, porque no es que ya están ahí y yo las tengo que apretar más fuerte, sino que tienen un espacio. Le da puntos de apoyo a las células de tejido y permite la migración celular. Por ejemplo, lo de los leucocitos es una migración celular. Y la difusión de sustancias inductoras de nutrientes y allí se vuelcan los desechos. Sustancias inductoras, por ejemplo, las hormonas. Se mandan desde un lugar hacia otro y la idea es que, o sea, no es que van a venir y se meten de cabeza como quien se tira a la pileta. Cuesta entrar, entonces tienen que poder sostenerse un ratito hasta que entren o hasta que manden el mensaje, no todas entran. Los nutrientes lo mismo, no es que entran súper fácil y súper rápido a la célula. Entonces, al sostenerse en la matriz extracelular, o sea, venir por la matriz y poder sostenerse allá, le da tiempo a la célula para poderlo absorber. Y a ese lugar, cuando la célula ya hizo sus metabolismos, se alimentó de todo eso y tiene desechos, porque siempre después de alimentarnos hay desechos, como cuando, no sé, cocinamos y después están las cáscaras de la verdura, las cáscaras de huevo, todo eso, bueno, son los desechos de que yo me nutrí. Hacia esta matriz extracelular también se vuelcan los desechos. Ay, perdón. ¿Membrana basal o lámina basal? Vamos a cambiar un poquito. Sí. Membrana basal o lámina basal. Es una delgada capa de matriz extracelular entre la superficie basal de un epitelio y el tejido conectivo subyacente. Por ejemplo, en el intestino sería la cara de la célula que da hacia un vaso sanguíneo y lo que atraviesa el vaso sanguíneo, más o menos para tener esta idea. Se puede ver en el microscopio óptico con la técnica PAS para las glicoproteínas. Y al electrónico presenta 2 láminas, la lúcida y la densa. ¿Se acuerdan que vimos ahí en el dibujito que la lúcida como con menos cositas y la densa tenía ya mucho más?
La lámina lúcida es sintetizada por las células del epitelio y la lámina densa por fibroblastos del tejido conectivo, células que están en la sangre. La lúcida o rara, así la llama rara, que es del tejido epiteliano, ¿cierto? Está formada por laminina, lo habíamos visto en el dibujito, que se unía por un lado a las integrinas de las células epiteliales. ¿Se acuerdan que entraba y teníamos como este taponcito? Y para afuera se une al colágeno tipo 4. Eso viene de la lámina densa. ¿Y no te quieres sentar, mi amor? Lo tengo acá parado a Jimmy y no se quiere echar para que lo siga tocando más. La lámina densa o reticular, que recordamos que es la que viene hecha por el tejido conectivo, bueno, tiene obviamente colágeno tipo 4. Ya habíamos dicho, el colágeno tipo 4 son tipos de fibras reticulares. Y una matriz de proteoglicanos. Hay una diferencia entre proteoglicanos y glicoproteínas. Las glicoproteínas en general son más simples. La glicoproteína, o sea, el hidrato de carbono es más simple, más chico. Y el proteoglicano, en general, la parte glucídica es más compleja. Como por ejemplo acá, sulfato, mucho más complejo. Acá vamos a encontrar, bueno, dijimos colágeno tipo 4, una matriz de proteoglicanos, que también tiene colágeno tipo 7. Este tipo 7 constituye las fibras o fibrillas de anclaje. No sé que ustedes lo entienden, pero yo necesito poner que ahí hay una separación de letra de anclaje que fijan la lámina densa al tejido conectivo subyacente. Por debajo de esta está la lámina fibroreticular que tiene colágeno tipo 3. O sea que acá que encontramos las fibras de colágeno tipo 4, que son las que están unidas a la laminina. Una matriz de proteoglicanos con colágeno tipo 7. Y debajo de esto, una lámina de colágeno tipo 3. Que acá lo tenemos en dibujitos, eso está bueno. Así lo logro hacer entrar en acá. De nuevo, este dibujo puede pecar de feo, pero no va a pecar de poco claro. Tenemos el epitelio, la lámina lúcida, la lámina densa, los colágenos tipo 4. El tejido conectivo, sabemos. Estos son las lamininas. Ven que acá tenemos las lamininas. Las lamininas unidas a proteoglicanos y fibras de colágeno tipo 4. Ven, acá tenemos proteoglicano, un poquito de color. El colágeno tipo 4, el que vemos acá. Las X más chiquititas son los colágeno tipo 3. Aquí tenemos colágenos tipo 3, más chiquititos, unidos por colágeno tipo 7. Es como que se hace una mallita de colágeno tipo 3 y como si fueran puntadas de cuando uno cose, haciendo esto, vamos a encontrar las fibras de anclaje del colágeno tipo 7. Luego tenemos el tejido conectivo y ahí flotando en el tejido conectivo vamos a tener los fibroblastos, que son los que hacen todas estas proteínas. Vieron que pecaba de feo, pero no de poco práctico este dibujo. Profe, ¿por qué hay tantos tipos de colágeno? Y hay, o sea, es como si es una familia, son bastante parecidos los colágenos, pero no todas las células pueden hacer el mismo tipo de colágeno. Las de la piel hacen un tipo, no sé, las células, por ejemplo, que recubren la parte de afuera del estómago hacen otro.
como te digo, de sus características internas de qué aminoácidos son bastante parecidos. Pero al ser producidas por células distintas, no las pueden hacer exactamente iguales. Y bueno, ese estudio se encontraron 14 tipos distintos de colágenos en total. Por lo Y- menos hasta ahora. Y entonces, más o menos todas cumplen la misma función o dependiendo de la estructura cumplen distintas funciones. No, mayormente todo tipo de colágeno es de sostén. Pueden ser distintos tipos de sostenes, como acá entre una capa más líquida y una capa más sólida. Puede ser entre mismas células. Luego esto, que así te dicen, para las arrugas de acá se ponen colágeno, para que eso vuelva a tensar las células y quede la piel bien estirada. Y cuando uno se arruga es porque el colágeno no está funcionando bien y en vez de sostener tirante, ¿viste como los elásticos de la ropa? Que al principio están duritos, tirantes y en algún momento se empiezan a estirar todo. Así. Cuando uno se va haciendo mayor, el tipo de unión, porque vos tenés todas fibritas de colágeno, se hacen como todas tiritas así, se van haciendo mallas, que tienen un cierto tipo de unión bastante flexible. Cuando uno se va haciendo viejito, estas uniones pasan a ser como más duras. Y ahí es cuando el colágeno pierde esa flexibilidad y se empieza como Claro, así, las arrugas. Un poco de información extra del colágeno. nunca está de más. Nunca está de más, exactamente. Bueno, ¿para qué nos sirve esta lámina basal con tanta cosa en el medio? Bueno, nos da un soporte físico, permite la regeneración de los tejidos dañados. Esto, por ejemplo, cuando hay una quebradura en un hueso, toda esta parte permite que las células que tienen que ir a sanar, sanen. Por ejemplo, si vos tenés un hueso, está así, ¿no es cierto? Y se rompe y queda así, digamos, separado. Es como que las células de acá y las células de acá, como que se tiraran soguitas de colágeno y otras proteínas, para que sobre eso se pueda empezar a regenerar el hueso. Pero si vos tuvieses un vacío ahí o algo que queda, que no te sostiene nada, se te iría lo que manda la célula para cualquier lado. Entonces en toda esa redecilla empieza a poner calcio, fosfato, y todo se empieza a sostener para poder formar nuevas celulitas de hueso. Y por eso es que cuando hay una quebradura siempre queda lo que se llama un callo, un sobrehueso. Uy, porque justamente en la separación del hueso, a veces se separa poquito, a veces se separa mucho. Cuando se separa mucho, ahora que existe la medicina, las cirugías y todo, se acomoda para que no quede tanto espacio. Sino cuando hay una quebradura, o cuando había por ahí en la antigüedad una quebradura más desplazada que sana, el callo queda enorme. Yo, por ejemplo, tengo 3 quebraduras en la columna que no se me desplazaron, pero me queda un montón de sobrehueso. Si vos me tocas así la columna, se siente como que, che, ¿qué onda con esta vértebra sobresalida? Y son las quebraduras. Eh, y eso que no tuve desplazamiento, pero bueno, no sé por qué se hizo tanto callo. En algunos se hace más, en otros menos. Bueno, también nos sirve para la adhesión celular de los epitelios al tejido conectivo. Recuerden que no es entre epitelios, sino entre epitelio y tejido conectivo. Permite el ultrafiltrado de la sangre de los glomérulos renales para formar la orina. Permite la migración de células embrionarias. Eso ya a esta edad no nos estaría sirviendo, pero cuando nos estaban formando, sí. Y constituye una barrera entre células invasivas, por ejemplo, células cancerosas. Bueno, esto tiene que ver cuando nos dicen, por ejemplo, que hubo metástasis en un cáncer o no lo hubo. Si un cáncer que está en un epitelio no atraviesa la membrana basal, vos si lo podés extirpar, el paciente se cura, ya está. O bueno, es como que está lo que le llaman encapsulado. Cuando dice el cáncer está encapsulado, tú vas, sacas esa bolsita tumorosa y ya está.
pero si atravesó la membrana basal, ya se fue a otros tejidos. Y ahí es cuando está la metástasis, que en general es cuando las cosas se complican. Bueno, relación de la célula con el entorno. Cuando unimos células de tejido epitelial a matriz extracelular con hemidesmosomas. Recuerda que era el botoncito desde el lado de adentro, pero que tiene esas como ramificaciones. El hemidesmosoma se une a la superficie basal de la célula epitelial a la lámina basal. Lo habíamos visto en el dibujito, que era el cuadradito, ¿se acuerdan? Con todas las dibujitos abajo. Esto es del tejido epitelial a la matriz. Ahora es del tejido conectivo a la matriz. Recuerden que el tejido conectivo es más bien fluido. Estos se van a llamar contactos focales que unen la superficie de un fibroblasto. ¿Recuerdan que teníamos los fibroblastos, que eran las que hacían toda esta matriz externa? Con las fibras colágenas de la matriz extracelular. La membrana plasmática de los fibroblastos posee unas proteínas que se llaman integrinas. Las integrinas, si miramos hacia el citosol, se unen con filamentos finos de actina, con proteínas ligadoras. Y hacia la matriz extracelular con las fibras colágenas de la fibronectina. ¿Qué estás nervioso? Ven ahí, hace como una unión como esos palitos, digamos. A ver si. Eso sería el fibroblasto para unirse a una superficie con esas proteínas. ¿Qué más tenemos? Bueno, un poco de ejercitación. Con mucha ejercitación. Con preguntas más complejitas. A ver. Bueno, esto que son ejemplos como prácticos están buenos. Como siempre les digo, háganlo tipo TP. Que para mí eso va a ser mejor para hacerse, si se están haciendo resúmenes de biología, en vez de resumir todo el temario, porque el temario mucho no se puede resumir. Miren que yo les conté que este libro es el resumen del Curtis. Entonces como que mucho no pueden sacar. Pero sí por ahí como para procesarlo, hacerse las preguntas escritas como un TP. Como cuando en el cole te tiran un par de preguntas como guía para que hagan un trabajo práctico, traten de hacerlo así. Me parece que es mucho más útil de esa forma. ¿Cuántas preguntas? Bueno, Profe, ¿vos decís que no hagamos como que resumen de todo en general? Como que lo hagamos más mediante las preguntas. Claro, porque como te digo, si para ver los temas, ahora hay libros que son súper extensos. Entonces uno hace subrayar, sacas las ideas más importantes, te haces un resumen. Este libro ya es un resumen. Entonces como que si sacas más cosas de esto, ya te quedas corto. Por eso, si te sirve hacer cuadros sinópticos, los haces. Y si lo que vos querés, y es lo que te sirve hacer resúmenes, en vez de transcribirte todo el libro, porque básicamente te tendré que transcribir todo, te conviene hacer de todas las partes de las preguntas, las vas editando como si fuera un trabajo práctico. Esas son técnicas diferentes de estudio, o sea, esto de cada uno le sirve distinto. A mí en particular no me servía tener el libro y leer el libro, leer el libro, leer el libro, leer el libro. Como que si no muevo un poco la mano, no me queda en el cerebro. Tengo una conexión cerebro-mano que yo memorizo a través de la mano. Y si no lo escribo, no me lo acuerdo. Me es terrible. Me pasa hasta con los nombres de las personas. Si no los escribo, aunque sea en el teclado, no me los voy a acordar. Y capaz que te veo todos los benditos días de mi vida
y hasta que no anoto tu nombre, no me lo aprendo. Igual a mí me pasa tal cual, me Sí. pasa lo mismo, y sobre todo con la información del libro, digamos, porque lo puedo leer y capaz que la primera vez lo leo en modo automático y no le presté nada de atención. Ya un par de veces, si lo leo un par de veces lo entendí, pero Claro. si lo escribo lo entiendo a la primera, me pasa tal cual así. Entonces por eso es como que voy, lo leo y una vez comprendido, pum, lo escribo y se me termina de grabar en la cabeza. Claro, viste, bueno, sí, tal cual. Son en la misma, me parece que Anto también. Bueno, Anto ya se hizo un libro. Impresionante ese resumen. Cuando vaya para cuando rindan, no sé si voy antes a Córdoba. Si voy antes a Córdoba, Anto, te aviso, porque yo quiero que me muestres ese libro. Y si no, pero cuando rindan, me lo tenés que mostrar. Lo llevas y me lo mostras porque debe estar impresionante. Pero Anto no tenía este y fue buscando con el libro de la Facu, videos, cosas, o sea, es un procesamiento impresionante. Está todo desordenado igual por el libro de la Facu, porque te salía primero, no sé, cómo eran las características de los seres vivos y al final te salía cómo era unipluricelular y nada que ver, todo mal. Claro, viste que es un desastre. Si estuviese bien ordenado, por ahí, o sea, es bastante escueto el libro, nótense por la cantidad y tamaño de las páginas del libro de la Facu y la cantidad de este. Pero por ahí si estuviese bien ordenado, eh, sería mucho más amigable. Pero también te empieza tipo o los sistemas, todo, y no te explicó lo que es una célula. Sí, eso me pasaba a mí. Sí, a mí también me pasó lo mismo. En eso es una porquería, la verdad. Eh, Encima te ponen célula lo último y al final es relativamente lo que más toman. Yo me exactamente. había estudiado los sistemas, te juro que onda de toda la unidad 3 del libro, que eran todos los sistemas, Sí. eh, fue lo que más me llevó tiempo y me lo estudié todo de arriba abajo y onda todo claramente entendiéndolo. Y al fin y al cabo es lo que menos preguntaron, ni lo preguntaron. Bien. Pero bueno, Bueno, en la parte de sistemas, por ejemplo, a ver, por la carrera que yo estudié, yo sé mucha biología celular. Estudié mucho lo que es célula. Y por ahí, o sea, la parte que es sistema, o sea, más el humano entero, prácticamente ni lo vimos porque mi carrera estaba apuntada a clonar bacterias y modificar genéticamente plantas. Eh, entonces, o sea, todo lo que es aparatos sí lo sé porque lo he estudiado, porque me ha interesado, porque le pedí a amigas que estaban más en el tema, que estudian salud, que me lo expliquen. Pero por ahí nos podamos ayudar un poco más en esa parte. eh, y yo esta parte de células sí la manejo muy bien porque, bueno, fue lo que más he estudiado en la carrera. Así que me van a ayudar ustedes a dar la clase en sistemas. Ya sí. les, ya les cuento. Así que bueno, así es con la biología celular. Pero sí, yo les recomiendo eso, ir agarrando, porque aparte al poder responder las preguntas con una explicación, procesaste la información y la entendiste bien. No es que transcribiste cosas que no sabes si lo entendiste o no lo entendiste. Porque si no entendiste un tema, no lo puedes contestar. Es así de simple. Si no entendiste el tema, no lo puedes contestar. Que eso es lo que pasa mucho. Uno dice, bueno, yo me memoricé todo. Y, y vos te podés haber memorizado muchas cosas, pero si no lo entendiste, no te van a copiar la pregunta del libro y te van a poner específica. Profe, pero vos decís que no se nos escapa información si solo hacemos mediante las preguntas. Y fíjate nada más que de esta parte nomás tiene 36 preguntas, más todas las que estaban antes. Creo que no, creo Creo que no, que en porque este caso no, pero claro, es que la mayoría de estas partes tienen, o a veces tienen poquitas preguntas, pero tienen tipo un tema cortito y te hacen preguntas sobre el tema cortito. Eh, es muy bueno en usarlo de esta forma, sí, ir haciendo, a veces te aparece como te digo, haces un temita y te hacen varias preguntitas cortas. Y también todo eso, irlo procesando, no se te va a escapar nada. Y de hecho vas a empezar a ver cómo se unen a veces un tema con otro. Que eso muchas veces nos pasa de estudiar todo separado. Ah, bueno, este tiene respuestitas, está bueno, por las dudas, que a veces no estamos muy seguros. Alguien se tomó el trabajo de anotar todas las respuestas.
Así que tienen por ahí, si tienen alguna duda, si quieren anotarse las respuestas de esta página, están en el 124 del PDF. Que a veces después no encontramos las cosas. Vamos a hablar un poquín del citoesqueleto, porque todo esto vieron que se unía a proteínas de citoesqueleto, el citoesqueleto. Nos hablamos un millón de veces del citoesqueleto, ahora vamos a conocer más el citoesqueleto. Eh, el citoesqueleto es todo por adentro de la célula, atravesando el citosol, y solo está en células eucariotas, ¿sí? Chimuelito, mi amor, mi vida. Échate usando. Esto de que está a upa y parado me está clavando las patitas. Me daría un segundo que le voy a dar las gotas, que me parece que está nervioso, por eso está así. Ahí ven. Siempre vieron que viene y saluda, pero tan así no lo he visto. Ahí ven, un segundo. Acá estoy, gracias por esperarme, chicos. Discúlpenme la demora. Continuamos entonces, citoesqueleto arranca. Vamos a tener filamentos intermedios, microtúbulos y microfilamentos en estos tamaños. 10 nanómetros, 25 nanómetros los microtúbulos y los microfilamentos son los más pequeñitos con 8 nanómetros. ¿Sale? Microtúbulos de tubulina. Acá nos dice monómero globular. O sea que la tubulina van a ser
proteínas que son globulares, que son como bolitas, se van a ir juntando todas una al ladito de la otra y van a formar estos microtúbulos. Nos dice que son organelas rectilíneas, tubulares y huecas, como un sorbete. Tienen un diámetro de 25 nanómetros y su pared está formada por dos tipos de tubulinas, las alfa y las beta. Uy, me quedó como medio grande. Ahí está. ¿Cómo se origina un microtúbulo? La célula siempre tiene una reserva permanente de tubulinas. Para cuando las necesite hacer, polimeriza y listo. Polimeriza es que va juntando los monómeros, ¿cierto? Y esto tiene un orden. Se van juntando primero de a dos, uno alfa y uno beta. Como son de a dos, pero son distintos, se llaman heterodímeros. Hetero porque son distintos, dímero porque son dos distintos. Los heterodímeros se polimerizan longitudinalmente formando protofilamentos. O sea, vos tenés alfa y beta. Alfa y beta, alfa y beta, alfa y beta, alfa y beta, todo eso, uno, o sea, par. Y se forma un protofilamento. Un proto, otro. Se ensamblan, como más o menos como le hacía recién con las viromes. Se van ensamblando así y me forman el microtúbulo. En la pared del microtúbulo, o sea, ¿cuántos van a hacer para hacer este cierre? Son 13 protofilamentos de tubulina. O sea, 13 palitos se van a tiqui, y forman esto. Los microtúbulos, perdón, no están siempre iguales y fijos. Por eso es que la célula siempre tiene tubulinas alfa y beta para armarlos cuando y para dónde los necesite. Se llaman estructuras dinámicas por esto. Para armarlos, o sea, polimerizarlos, se gasta energía. Obvio. Todo lo que yo tenga que armar, unir, pegar, obvio que me gasta energía. Y esto va haciendo que se alargue. Por ahí yo los puedo despolimerizar. O sea, los voy recortando como quien se corta las puntas del pelo. Y esto provoca que se acorte. Esto, como les digo, va a ser a necesidad de la célula. Y siguen unas reglas de polarización y asimetría. Nosotros vamos a tener en estos dos extremos. Uno de crecimiento rápido, que se le llama extremo más, o sea, donde yo voy pegando más bolitas. Y uno de crecimiento, lento o extremo medio. En el extremo rápido, de crecimiento rápido, tanto el armado como el desarmado se hace rapidito. Tucu. Y es notable los cambios en el crecimiento y acortamiento. El extremo más se orienta hacia la periferia celular, o sea, hacia el lado de la membrana. Para el otro lado, que tenemos el menos, tiene pocos cambios de crecimiento o acortamiento y se une al centrosoma donde queda estabilizado. Habíamos hablado, cuando hablamos de cilios y flagelos, habíamos hablado un poquito del centrosoma. Nos cuenta de 3 fármacos que evitan la polimerización, que son colchicina, vincristina y vinblastina. La colchicina se usa para un tipo de artritis que se llama gota. Y las otras dos, vincristina y vinblastina, son drogas anticancerígenas. Cuando nosotros tenemos un cáncer, un tumor, lo que está ocurriendo es que las células se reproducen de forma incontrolable. Nuestras células usualmente se reproducen cuando se necesita que se reproduzcan. En un cáncer no se reproducen todo el tiempo, por eso se hacen tumores. Porque son agrupaciones de células que se están reproduciendo y que no necesito que se reproduzcan. Lo que hacen estos es evitar
esta reproducción de la célula, porque recuerden que, por ejemplo, la mitosis, se los nombro así porque sé que en algún momento por lo menos lo han leído. Tiene todas sus fibras que estiran la célula, que abren las cosas. Si yo no dejo que haga esto, no va a poder hacer mitosis. Para eso son estos tipos de fármacos. Tenemos proteínas que se asocian a los microtúbulos, que se llaman MAPS. Son proteínas accesorias. Se asocian a los microtúbulos con diferentes funciones. Pueden ser reguladoras, que controlan esto de que se alargue o se acorte. Pueden ser ligadoras, que unan a microtúbulos entre sí. O pueden ser motoras, que movilizan organelas o vesículas con macromoléculas. ¿Se acuerdan que les había mandado el GIF, ese que va caminando como llevando una célula? Son proteínas motoras. Las MAPS motoras son quinesina y dineína, ambas. Tienen actividad ATPase. ¿Qué significa actividad ATPase? Que rompen ATP. El ATP cuando se rompe nos da energía. De que van a gastar energía. Proteínas capaces de hidrolizar ATP para liberar energía y cumplir la función de movimiento, por ejemplo. Las quinesinas asociadas a microtúbulos de tubulina se mueven hacia el extremo más del microtúbulo. O sea, van desde el centriolo hacia el extremo más, como llevando para afuera, como quien se va para la membrana. En este momento se une a la organela membranosa, el cual debe tener en su membrana una proteína complementaria que se llama quinectina. Entonces yo, por ejemplo, quiero llevar un lisosoma. El lisosoma tiene que tener quinectina, que se une a la quinesina para que se la pueda llevar. La dineína, también asociada a microtúbulos de tubulina, se mueve hacia el extremo menos, o sea, como quien viene de la membrana y se va hacia el centro de la célula. Esto se usa mucho, por ejemplo, cuando la célula recepta un nutriente y lo tiene que llevar, por ejemplo, para el lado del núcleo, un nutriente o una hormona y la tiene que llevar, la lleva la dineína que va como desde la entrada hacia el centro. Y lo que vaya a ser transportado tiene que tener una proteína complementaria que es la dinectina. Acá nosotros tenemos la dineína y lo que yo quiero llevar tiene que tener dinectina, que es como un adaptador entre lo que yo quiero llevar y la dineína. Y en la quinesina, lo que yo quiero llevar tiene que tener este adaptador de quinectina. Como digo, la dineína va a ser más cuando algo llega a la célula y yo lo tengo que llevar, por ejemplo, para el lado del núcleo. Y la quinesina, más que nada cuando la célula excreta algo para afuera, por ejemplo, hace, no sé, una célula que haga una hormona y la tiene que enviar hacia afuera, la quinesina la va a estar acompañando hasta la membrana. El centrosoma, ya que hablamos de que hay una base, centrosoma, o centro celular, o centrosfera. En general, centrosoma es la palabra más elegida. El centrosoma es el centro organizador de microtúbulos. Es re común que lo lean como COMT o MTOC. Son las siglas de esto. Está ubicado en la parte central de la célula, cerca del núcleo. Por eso se dice paranuclear. Está cerca del núcleo. En la biología y en la química, cuando uno dice para, o sea, el prefijo para, es que está uno al lado del otro.
en el lugar desde donde se produce el arma de los microtúbulos de las células eucariotas. Dijimos que de ahí salían los A, B, el C, que no atravesaba la placa, que desde ahí. Acá en el dibujito son estos como tubitos. Está formado, cuando uno observa un centrosoma, está formado por dos centríolos. Estos están rodeados por un complejo proteico granular que se llama matriz centrosoma. ¿Qué tenemos en esa matriz? Gamma tubulina, perdón, es la proteína reguladora. Si regula es que va a decidir cuándo armar o desarmar estos microtúbulos. Como nos dice, induce la formación de los microtúbulos citoplasma. Los microtúbulos se disponen en forma radiada, ¿ya? ¿Sí? Recordemos el extremo más para las periferias, el extremo menos para la del centrosoma. Esto ya nos lo dijo, nos lo recuerdan. Cada centríolo es un cilindro hueco que su pared está formada por 9 tripletes sin microtúbulos centrales. Estos moléculas los habíamos nombrado, los habíamos visto un poco la formita cuando vimos cilios y flagelos. Los cilios flagelos, después estaban los centríolos. Vamos a tener organoides u organelas. Saben que la palabra organoides no me gusta, así que yo siempre le voy a decir organelas, que no es incorrecto, son dos formas de decir lo mismo. Pero no sé por qué me choca tanto organoides. Me suena como algo de androide y es como que no da. Es biológico esto. Así que bueno. La menos caprichosa, con menos toque del mundo. Dijo nadie nunca. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son estas organelas microtubulares? Aparte de formar parte del citoesqueleto de todas las células, también son formadoras de diferentes organelas. ¿Cuáles son organelas microtubulares? Bueno, los centríolos, los cuerpos basales, cilios, flagelos y el aparato mitótico. ¿Se acuerdan que les decía recién que si yo evito que se haga todo esto, no puedo hacer la mitosis? Parte. Microtúbulos, núcleos. Bueno, acá los nombra distintos, por ejemplo, microtúbulos citoplasmáticos en el citosol durante la interfase. La interfase es como la vida diaria de las células, cuando está haciendo su vida normal, produciendo, recibiendo, todo bien. Los microtúbulos ciliares es el axonema de cilios y flagelos, ¿se acuerdan que era esto como para sostenerlos y que se puedan mover? Y los, bueno, microtúbulos centriolares, centríolos y cuerpos basales, que muchos de esos los vamos a estar usando en el momento que la célula quiera dejar su interfase y empezar a hacer la mitosis. Acá, bueno, justamente nos nombra. Cuando la célula está en mitosis, se llaman microtúbulos mitóticos que forman el oso mitótico, que ahí nos ayuda a separar los cromosomas, que llamamos, de los otros lados. Más que obvio que tenemos una clase entera de mitosis. Por supuesto, esto es nombrado así nomás, pero si no se acuerdan mucho de la mitosis, no se asusten, tenemos clase de mitosis. ¿Para qué tenemos los microtúbulos? Para un montón de cosas. Función mecánica, que le da forma a la célula, ayudan en la división, para el uso mitótico. Motilidad celular, hay células que emiten pseudópodos para el movimiento celular. Los pseudópodos son como si fueran deditos que se van estirando de la célula para moverse. Sobre todo, a ver, esto no va a pasar en una célula epitelial, pero en todas las que son de tipo leucocitos, todas las que son para protección, emiten estos deditos pseudópodos, justamente de ahí viene la palabra, son pseudodeditos, que se van estirando para poder unirse, por ejemplo, a una célula infectada o un vaso sanguíneo.
Organelas microtubulares, centriolos, cuerpos basales y los flagelos. El movimiento de los espermatozoides, el barrido de las vías respiratorias, para todo eso nos hacen falta los microtúbulos. Transporte intracelular, o sea, dentro de las células, de organelas y macromoléculas. Sabemos, por ejemplo, a veces una glucosa entra desde un lado de la célula, pero yo para procesarla la tengo que llevar del otro lado de la célula. Y van a viajar por los microtúbulos. Para eso tenemos quinesina y dineína, depende para qué lado tenemos que ir. Nos cuentan que en neuronas se llaman neurotúbulos. Transportan los neurotransmisores desde el cuerpo hacia el axón. Eso lo hacen las quinesinas. O sea, la neurona, el axón es como que se va para la punta, así que es como el final de la membrana. Las quinesinas se iban del centro hacia la membrana. Y van a ser las que lleven, por ejemplo, los neurotransmisores. Permíteme fijarme una cosita. Quiero ver algo, ya nos volvemos. Hay muchos filamentos, ¿vieron? Perdón, estaba viendo el chiste odioso. Tenemos muchos filamentos. Bueno, no quiero saturarlo, saben que por ahí es mucho. Como ya estuvimos viendo otra unidad y parte de esta. Sí, profe, no nos mates más. Vamos a frenar acá con la función de los microtúbulos, que nos sirvió mucho para entender un poco cómo se mueven todo. Y en la próxima clase seguimos con los filamentos intermedios. Si alguien se quiere anotar, los siguientes en la página 133 del PDF. Van a tener preguntitas, porque por acá van a empezar algunas preguntitas, que algunos van a poder hacer, otros no. Vayan haciendo en orden. Vamos a quedar acá. Microfilamentos de actina. Haciendo por lo menos nosotros, esta es la quinta clase de biología. Es la quinta. Haciendo así un promedio perrísimo, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos 570 páginas de PDF, ese es el 100% del libro. Y nosotros vamos unas 133, supongamos. Vamos a estar diciendo, a ver, que 133 por 100 dividido 570. Tenemos visto el 23% de toda la materia. Ya. Aprox, ¿no es cierto? Hay cosas que nos llevan más tiempo y cosas que nos llevan menos tiempo. Pero haciendo un promedio. Y vamos medio mes de clases, nada más. Tenemos todo mayo. Nosotros terminamos mayo y no me parece que termine mayo y ya terminemos de ver todo. Así que con los tiempos vamos re bien. De hecho, yo no quisiera que tengan tantísimo tiempo entre que terminemos de ver todos los temas y tengan el examen. Porque uno le empieza a aflojar. No es lo mismo decir, bueno, terminé de ver todo 10 días antes y tengo 10 días para hacer preguntas, resolver exámenes todos juntos o cosas así, a que tengo 29 días. Vamos a ser sinceros, todos
todo, porque yo también lo hago, empezamos a boludear si tenemos ocasión, me entre que vi todo y tengo el examen. Así que podemos hacer tranqui, tomarnos nuestros tiempos tranqui, no saturarnos tanto. Estaría bueno que traten de hacer lo más que puedan de preguntitas o de cosas, y todo lo que no entiendan, aunque sea de temas que hayamos visto hace más de una o dos clases, que la próxima clase, dudas que tengamos, cosas que por ahí decir, che, esto entiendo que no es, pero entiendo que es. Viste que a veces te queda como, bueno, sé que esto no es así, pero no sé cómo sí es. Tenemos el tiempo para dedicarle, para sacarnos dudas, para editar algunas cosas. Así que yo creo que vamos súper bien, no hace falta saturarlos mucho. Como digo, hay temas que nos llevan más tiempo, hay temas que nos llevan menos. Pero, por ejemplo, a ver, la organización fue como súper, bueno. Como subatómico, atómico, proteína, celular, eso no nos llevó nada, y por ahí esta parte de uniones nos lleva más. Así que vamos más o menos en los mismos promedios. Mi idea es siempre empezar a hacerles más preguntitas durante lo que yo les vaya diciendo, porque ya conocemos varias cosas, entonces poder ir uniendo conceptos. Estoy re contenta que vamos re bien, porque si vimos un cuarto de la materia en menos de un mes, o sea, en medio mes, para decirlo, en menos de medio mes, empezamos el 17 las clases de química, 18 juntos, el resto lo vamos a ver súper rápido. Bueno, Así yo eso justo te iba a decir, profe. Yo recién, terminé de como que hacer el resumen de todo lo que habíamos visto en la primera clase. ajá, Digamos que me llevó su tiempito, claro, pero tampoco lo focalicé al 100%, pero ahora lo tendría que releer y recién ahí hacer las preguntas y recién ahí paso a la siguiente clase de todo el resumen que no sé cuánto tiempo me llevará, pero bien. digamos que vengo atrasado. Bueno, andale metiendo, y si en algo, por más que sea medio anterior, pasa ahí colgado, sí, lo mismo para los demás, Anto, Cande, en lo que me necesiten, pues por ahí cuando vamos escalando, como en todo, cuando vamos escalando, después sí, cuando estemos hablando de un tejido, si no me acuerdo las uniones, por ejemplo, se me súper complica. Y tenemos en esta ocasión el privilegio de que tenemos tiempos. Sí. Me ha pasado en otras ocasiones que no he podido ir rápido, o que de repente se presentaban demasiadas dudas en el momento de ir explicando. Me ha pasado muchas veces que no estaban prestando atención en el momento que explicaba, y en el momento me preguntaban cosas. Y se terminaban haciendo las clases súper largas y terminaba medio jugado. Y venimos entendiendo rápido, yo trato de ser lo más didáctica, por eso les voy preguntando si se va entendiendo, si no. Así que venimos re bien con los tiempos, démonos el lujo de asentar bien los conocimientos. No, yo siempre digo, en cualquiera de las dos materias, en química o en biología, si son 10 temas y no llegaste a entender los 10 temas, es preferible que vayas con 8 teniéndolos perfectos, y no con 10 flojardi. Eso siempre va a ser mejor, porque con los 10 flojardi en realidad no tenés ninguno. Así que vamos asentándonos, vamos re bien con los tiempos. Si están atrasados, aprovechen irse poniendo al día, podemos dedicarnos por ahí a eso capaz en la próxima clase terminamos de ver esta pequeña parte de microfilamento que nos faltaba tanto, y podemos sacarnos dudas del resto. Lo podemos ir manejando, ir hablando a necesidad de todos. Así que, amores míos, estoy muy orgullosa de cómo vamos, de la atención que prestan en la clase, por más que por ahí se atrasen o no. Creo que van muy bien. Y se les notan las caritas. Bueno, hoy Cande no se te nota la carita porque está con la cámara rota, pero es re notorio cuando van entendiendo y cuando no. Las caras de no entender, soy mala, pero son muy graciosas. Oh, es que están son muy chistosas, perdón. Pero bueno, pasa eso, de que se noten las caras cuando no van entendiendo.
Después es tema de acordarse o de procesar, pero una vez entendido el tema, es otra historieta. Así que, amores míos, nos vemos todos mañana en química. Les mando 1.000.000 de besos, se me cuidan mucho. Y saben que cualquier dudita, me están preguntando qué necesitan. Chao, profe, nos vemos. Chao, Sí. besos.